tardes, hermanos. Mi nombre es Otoelio Portillo Ramírez, soy estudiante del Colegio de Teología Virtual. Para la materia de homilética 2 vamos a presentar y exponer un bosquejo de sermón biográfico basado en el libro de Timoteo, para lo cual hemos escogido como tema el discipulado y como título del sermón hasta el fin del mundo, basado en el texto de Hechos 16 del 1 al 3. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que nos brinda, mi Dios, de poder presentar a esta hora estas ideas que tú has puesto en nuestros corazones para presentar esta materia. Te pedimos, mi Dios, que seas tú quien hable a través de mi palabra, porque necesitamos, Señor, saber más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, el texto dice en el libro de los Hechos de 16, del 1 al 3, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quisiera primero que nada hablarles un poco acerca de esta situación que se da en este lugar de Listra. Es básicamente lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo. Hablar de Timoteo, él conocía a Timoteo por referencia de los demás hermanos, pues habían dado un buen testimonio de él, y consideró Pablo que Timoteo sería una buena ayuda para que le acompañara en el ministerio. Entonces, tenía una madre creyente, según un historial, porque venía de un historial judío. Daban buen testimonio de él, como bien lo acabamos de expresar, y asimismo se sabía que su padre era griego. Por tal razón Pablo decidió circuncidarlo. Como hemos dicho, el título de la predicación se llama Hasta el fin del mundo, y precisamente el motivo de reflexión es saber hasta dónde podemos nosotros ser seguidores de nuestro maestro. Decimos que el tema en general es el discipulado, precisamente porque a pesar de las circunstancias, a pesar de ser una persona con ciertos impedimentos, él fue considerado uno de los discípulos más fieles para Pablo. Vamos entonces a ver acerca un pequeño concepto de discipulado. Podemos encontrar muchos conceptos, pero sin embargo vamos a ampararlos, que es aquella persona que recibe la enseñanza de un maestro o que sigue los estudios en una escuela. Entonces, en este caso, del punto de vista cristiano, cuando queremos servir a un Dios, ¿qué somos capaces de hacer por ese Dios? Y eso es precisamente lo que queremos desarrollar cuando vemos unas cartas que fueron escritas del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y vemos en 1 Timoteo 4:14, decimos que aunque sepamos que nuestro ministerio es de Dios, no debemos descuidarlo. Dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, aunque sepamos y seamos nosotros personas con un buen testimonio, no podemos descuidarnos, no debemos dormirnos en los laureles, sino que por el contrario, tenemos que fundamentar el hecho de que la confianza que nuestro maestro deposita en nosotros, debemos ser un buen ejemplo precisamente de nuestro maestro a través de nuestro comportamiento. En 2 de Tesalonicenses 3 del 1 al 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Debemos estar listos para movernos donde el Espíritu nos lleve. El hecho de ser un buen discípulo deja mucho buen hablar acerca de nosotros cuando estamos dispuestos a movernos a donde el Espíritu nos guíe. No podemos gozarnos donde estamos, vivir en la comodidad,
sino que nuestro corazón debe de estar dispuesto a movernos para donde el Espíritu nos diga, puesto que muchas veces nos quedamos en la comodidad del círculo donde nos radicamos y nos acostumbramos y no queremos ir más allá. Ejemplo de Timoteo, precisamente, dice en 1 de Timoteo 4:12, donde ponga la planta de tus pies debe ser ejemplo siempre. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Joven, muchas veces nosotros en nuestra mente nos creamos impedimentos que nos obligan o nos atan o para otras personas nos pueden señalar como que por tal impedimento yo no puedo desarrollar X tarea. Por ejemplo, Timoteo aparentemente era una persona joven y cuando se presentaba ante los más ancianos dentro de la congregación, pues no tenía mucho que enseñarnos, pero no, él tenía que hacer ejemplo primero que nada en palabra. ¿Qué significa? Preparación, conducta, testimonio, amor. Significa mantener el mismo trato con todas las personas, tratando de no hacer acepción de ellas. Espíritu y fe y pureza. Significa creer en el Señor, mantener el Espíritu siempre con nosotros en nuestra vida y vivir una vida correctamente. Segunda Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué significa esto? Que una familia disfuncional no impedirá que seamos ejemplo. A veces somos hijos de padres divorciados. A veces tenemos un récord o tenemos de nuestras familias se puede decir muchas cosas. Tal vez no ha tenido el mejor de los comportamientos. Muchas veces hemos estado atados a vicios. Nuestra familia tiene esa irregularidad, pero eso no significa que si allá se cometieron ciertos errores en el pasado, los vamos a repetir. Tenemos que romper con ese círculo vicioso, porque precisamente una familia disfuncional no va a impedir que nosotros sí seamos ejemplo. Y eso es lo que nos dice el apóstol, le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice que trae una memoria de tu fe no fingida que hay en ti. Qué lindo que a uno le reconozca esa cualidad. Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta es la salutación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Filipos. ¿Qué es lo trascendental? Pablo y Timoteo, una carta que fue escrita y fue considerado Timoteo, pero precisamente porque le está dando el mejor de los títulos, le está llamando siervo, por su testimonio, por su manera de comportarse, por la persona que era, fue llamado siervo. Es el mejor título que decirle el doctor, el arquitecto, el ingeniero, don fulano de tal. No, siervo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. En Hebreos 13:3 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por el cual, si viniere pronto, iré a veros, llegar hasta las últimas consecuencias por causa de su nombre. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo sufrió cárcel, latigazos, sufrió. Su discípulo no fue la excepción. Timoteo también estuvo en las cárceles, estuvo preso, estuvo detenido a causa del Evangelio. Llama la atención precisamente, y ese es el título de la predicación cuando decimos hasta el fin del mundo. ¿Qué somos capaces, hasta dónde somos capaces de llegar por seguir a nuestro Señor? En conclusión, queremos que vamos a recapitular pensando que aunque sepamos que nuestro ministerio es de Dios,
No debemos descuidarnos en nuestra manera de comportarnos. No debemos descuidar el don que hay en nosotros. No debemos descuidar nuestro testimonio. Debemos estar listos para movernos a donde el Espíritu nos lleve. No solamente saliéndonos de nuestro círculo de comodidad. Y que se pueda decir que donde pongamos la planta de nuestros pies debe ser un ejemplo siempre. Siempre, testimonio. Una familia disfuncional no impedirá que seamos ejemplo. El hecho que tengamos un pasado no significa que las cosas no las podemos cambiar. Recordar que siempre el mejor título es que nos llamen que somos hijos de Dios. Y saber que somos capaces de llegar a nuestras últimas consecuencias por causa del nombre de nuestro Señor. Como discípulos podemos seguir siempre a nuestro Maestro, pero nuestro Maestro confiará en nosotros cuando nuestros corazones sean capaces de llegar hasta el fin de la tierra por seguirle a Él. En este caso, nuestro Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor. Espero, mi Dios, que hayamos cumplido con los estándares que se nos requiere para la elaboración de la misma. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.